Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, yo me doy cuenta de la situación que hay y del desbalance que hay en muchas iglesias. Cuando el pueblo de Dios se reúne para doctrina, para reflexión, para cántico, para comunión. Eso dice el apóstol Pablo en su carta. Para edificarnos en amor. Se reúne para orar, para crecer. Cuando le hacemos caso a Dios, comienzan a suceder cosas en nuestra vida y tú ves la transformación en el cambio. Cuando no le hacemos caso a Dios, también se dejan ver las evidencias en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestro caminar. Tarde o temprano, todo que el hombre siembra, cosecha. Y tú sabrás por el fruto si estás sembrando para el espíritu o para la carne. Y una de las maneras en que nos mantenemos en conexión con Dios, según la Escritura, y hemos estado estudiando todas estas semanas, ¿cuál es? La oración. De hecho, hemos estado estudiando la oración que le conocen como la oración modelo. En aquella ocasión, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y él dijo, vosotros oraréis así. Y comenzó a instruir a su pueblo para que se comunicaran con Dios. Y discutimos qué significa eso. También discutimos la primera petición que se hizo. ¿Cuál fue la primera petición? ¿Se acuerdan? Santificado sea tu nombre. La introducción fue Padre nuestro que estás en los cielos, el prefacio, la introducción. Pero la primera petición fue santificado sea tu nombre. Y los últimos 15 minutos de la semana pasada comenzamos a discutir la definición de la segunda petición. ¿Cuál es la segunda petición? Venga a nosotros tu reino. Y los últimos 15 minutos de esa predicación, de ese estudio, hablamos sobre qué significaba esto de venga a tu reino y dijimos que hoy, si Dios lo permite, íbamos a tocar versículos que avalen esta definición de lo que significa venga a tu reino. Vamos a mostrar por las Escrituras lo que quiere decir venga a nosotros tu reino. Y estamos en la pregunta número 166. ¿Qué pedimos en la segunda petición? Hoy es el día de enseñanzas número 160. Y estamos guía de oración, el modelo de Jesús. ¿Y qué pedimos en la segunda petición? Voy a repasarla, no la voy a discutir tan a profundidad como la semana pasada, pero la voy a repasar para nuestra mente y luego vamos a entrar a los versículos bíblicos que enseñan la verdad de lo que aquí se va a decir. Primeramente, venga tu reino. Cuando escuchamos eso en la Escritura, gracias. Cuando escuchamos eso en las Escrituras, dice, venga tu reino, reconocemos que nosotros en un tiempo y toda la humanidad por naturaleza estamos bajo el dominio de ¿qué? Bajo el dominio del pecado y de Satanás. Y cuando usted está diciendo, venga a nosotros tu reino, estamos confesando con nuestra boca que lo que está reinando ahora mismo, ¿qué no es? El reino de Dios como está en el cielo. Y le estamos pidiendo a Dios que eso que sucede en el cielo
comience a suceder en la tierra y en nuestra vida. Así que estamos diciendo al Señor que el reino y del pecado y de Satanás sea destruido. Eso es lo que estamos pidiéndole. Señor, destruye el reino del pecado y de Satanás. Y permite que tu evangelio sea propagado por todo el mundo. Que los judíos sean llamados y que la plenitud de los gentiles entre. Que la iglesia sea dotada de todos los oficiales y ordenanzas del evangelio. Purgada de la corrupción. Protegida y sostenida por gobernantes civiles. De ahí la oración de orar por las autoridades para que vivamos quietos y reposadamente. Que las ordenanzas de Cristo sean administradas con pureza. Que sean eficaces para la conversión de aquellos que están en sus pecados. Porque estamos pidiendo que venga ese reino que cambia. Ese reino viene a traer cambio. Él no viene para que las cosas sigan como están. Cuando Cristo se presenta para salvar, Él se sienta para reinar. ¿Se acuerdan? Él viene para traer cambios. Le estamos pidiendo que también confirme, conforte y edifique a los convertidos, porque el reino de Dios trae eso, trae edificación, conforta y confirma. Palabras todas que salen de la Biblia en las distintas cartas de Pablo a los cristianos en las distintas iglesias. Estamos pidiendo que el Señor apresure su venida. De tal manera que su reino sea algo manifiesto y absoluto. De costa a costa. Estamos pidiendo que Él apresure su segunda venida y nuestro reinado con Él para siempre. Venga a nosotros. ¿Ve? Estamos pidiendo que a Él le plazca ejercer el reinado de su poder en todo el mundo, según conduzca a los mejores fines ideados por ¿quién? Por Él. Créame que los mejores fines, quien los tiene en memoria, en su mente, de continuo, ¿quién es? Están los planes tuyos y están los planes de Él. ¿Cuáles son más poderosos y más sabios? ¿Cuál de esos planes tiene lo mejor de lo mejor a la vista? ¿Tú puedes ver el fin desde el principio? ¿Conoces tú el fin de todos los caminos? Esto se parece al tiempo cuando Dios habló con Job y le dijo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creaba la tierra. ¿Has visto tú los depósitos de la nieve? ¿Has puesto al Leviatán en una jaulita para que tus hijos jueguen como si fuera un pajarito? ¿Conoces tú las Pléyades y el Orión? Y Dios comienza a hablar de tantas cosas y él no podía responder ni una de ellas. Pero cuando Dios llega a él, le dice estas palabras que a mí me chocan. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿A quién le dijo él eso? Se lo dijo a Job. Y Job reconoció. Y cuando vio al Señor en el torbellino, dijo, pongo mi mano en mi boca. Y me arrepiento hasta el polvo.
Hay una diferencia cuando Dios habla. Cuando Dios habla hay profundidad en su enseñanza. ¿Quién está enseñando a orar al pueblo aquí? Dios. Se está cumpliendo ahí lo que dice la Escritura, y serán todos enseñados por Jehová. El Dios encarnado le está enseñando al pueblo a cómo ir delante del Padre. Y les dice, ustedes orarán así. No es una ¿qué? Sugerencia. El problema es que nosotros, los seres humanos, nos gusta inventar y ponernos creativos con Dios. ¿Qué pasa en la Biblia cada vez que alguien se ponía creativo y ofrecía a Dios algo que él no había pedido? ¿Le vienen a la mente personas que se pusieron creativos y ofrecieron? Denme un ejemplo, denme un nombre, déjame ver. De alguien que se puso creativo ofreciendo algo que Dios no pidió. ¿Qué le viene a la mente? Una persona me menciona Nadab y Abiú. ¿Qué ofrecieron ellos? Fuego extraño que Dios nos mandó. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Le limpiaron el pico. Y no fue que cogieron un pañito y le limpiaron el pico. Fue como hizo un hermano. Lo frieron, lo asaron allí en vida. Los asaron. ¿Qué le pasó a Usa cuando tocó el arca del pacto? Murió. No importa, ¿qué le pasó a un rey que se metió, trató de ofrecer él sacrificio a Jehová, que le tocaba solamente a los sacerdotes y no a los reyes? ¿Qué le sucedió? Le dio lepra. Y con esa lepra estuvo toda su vida hasta que murió. La gente piensa que Dios ha cambiado, pero la Biblia dice que Él es inmutable. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A mí me da mucha risa cuando yo escucho a gente, es que los tiempos han cambiado. Es verdad, pero Dios no cambia. Y la vida cristiana no se trata de los tiempos, se trata de Él, de Cristo. Cristo es Dios. Y la Biblia también dice de Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la verdadera adoración a Dios no es conforme a nuestros inventos creativos. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Él como Él nos dice que nos acerquemos a Él, para obtener de Él lo que Él dice que obtendremos de Él, cuando Él quiera dárnoslos. Y todo resultará para su gloria y para tu bien, para el bien de su pueblo. Pero es en sus términos, no en nuestros términos. ¿Entendemos esto? Amados hermanos, vayamos al primer texto bíblico para ver esta definición a través de las Escrituras. En Mateo 6:10, que es el texto, que es la segunda petición, Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la segunda petición. Pero de allí vamos a saltar al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 2 al 3. Y lo primero que queremos reconocer en esta definición fue lo que dijimos, que toda la humanidad estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado y de Satanás. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que el reino del pecado y de Satanás sea destruido de sobre nuestra vida. Y eso es lo que vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Pero vamos a ver primero
que sí, según las Escrituras, el ser humano está en esa condición. Efesios 2, del 2 al 3. Mira lo que dice el apóstol a la iglesia que está en Éfeso, a los efesios. Le dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note que el texto está afirmando la condición en la que nosotros nos encontramos. Y es debido a esta condición que la petición más preeminente debe ser que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque no es bueno permanecer como hijo de ira. No es bueno permanecer con una mente que corre por el río por donde te lleva el demonio. Literalmente la gente, si sigue como está en este reino, se los va a llevar el demonio. Y por eso Cristo nos manda a orar: venga a nosotros tu reino, para que se haga en nuestra vida como se hace en el cielo. Para que esta situación, esta condición humana no acabe con nosotros. Si algo no acaba con el pecado en nuestra vida, nuestro pecado acabará con nosotros. Si alguien no viene en nuestra ayuda, seguiremos atados al lazo del diablo, siguiendo la corriente de este mundo, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno y necesitamos cambiar de ese estado, y la única manera es que venga a nosotros su reino, que otro imperio se levante en nuestro corazón, el reino de Cristo, el reino de la luz. En el Salmo 68, lo pueden buscar, Salmo 68, versículo 1 y versículo 18. Salmo 68, versículo 1 y versículo 18. Básicamente, venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo a Dios que esto ocurra. Que Dios venga y destruya el pecado y Satanás. Y mira cómo lo dice en este salmo. Levántese Dios y sean dispersados tus enemigos. Esto era una oración que hacía el pueblo cada vez que la nube, ya fuera la nube o la columna de fuego, se movía de su lugar y comenzaban los ejércitos de Israel a moverse. Cada vez que ellos iban a salir, porque cuando la nube se detenía, ellos se detenían y montaban campamento. Cuando la nube se levantaba, ellos recogían todos los motetes y iban detrás de la nube o de la columna, ya fuera de día, ya fuera de noche. Por la noche, columna de fuego, ¿verdad? Por el día, columna de nube. Pero de día y de noche, Jehová iba con ellos. Por el día, columna de nube. Por la noche, columna de fuego. De día y de noche, Jehová iba con ellos. Lo que decían en ese contexto era: levántese Jehová. Y cuando Dios se levanta, no importa quién esté de frente, tiene que moverse. Hay algo muerto, tiene que vivir. Hay algo enfermo,
tiene que sanarse. Hay un enemigo que viene hostilmente contra ti. El Señor está de frente. Sean dispersados tus enemigos. ¿Los enemigos de quién? ¿Los nuestros o los de él? Así que esto está en un contexto de que el plan que se estaba llevando a cabo no es el plan del pueblo, es el plan de quién. El plan de Dios. ¿Quiénes van a ser dispersados? Aquellos que se oponen al plan de quién. De Dios. Ah, pero es que estoy planeando esto y no me salió como yo quería. Pero es que Dios no te dijo que las cosas te iban a salir siempre como tú quieres. Dios lo que sí dijo es que a Él las cosas le van a salir como a Él quiere. Se hará de la manera que lo he pensado. Como lo he determinado, así se hará. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Vieron? Entonces se trata de su plan. Tú estás metido en ese pueblo que sigue su plan. Pues en ese contexto, tus enemigos serán dispersados. Tú y yo, siguiendo ¿qué? La nube y la columna de fuego. Tú y yo siguiendo a quién ahora, en este tiempo. Siguiendo a Cristo. ¿Por la dirección de quién? Del Espíritu Santo. Jesucristo dice, cada día, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Cada día, toma tu cruz, sígueme. ¿Qué poder se te da? El poder del Espíritu para andar en esas obras gloriosas del Señor. Pero el texto en el 18, versículo 18, ese mismo pasaje, suba al 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y mira que también dice, chequea lo que dice ahí. Y también para los rebeldes. ¿Para quién también son los dones? Para los rebeldes. ¿Pero para qué? Para que habite entre ellos Dios. El propósito de la venida del Señor tiene que ver con que lo que hay en el cielo, los dones celestiales, se derramen sobre este mundo, sobre su pueblo y sobre aquellos que tal vez en un momento son rebeldes, pero también vendrán a la presencia de Dios porque Dios los cambiará. Porque el propósito es para que en ellos habite ¿quién? El Señor. Venga a tu reino. Le estás pidiendo a Dios, Señor, acaba con todo lo que se opone a tu reino. O sea, le estás diciendo, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. ¿Para qué? Para que se cumpla tu palabra. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, diste dones a los hombres y también a los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor, Dios. Que es una abreviación de Yahweh. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. O sea, cuando pedimos que el reino venga, ¿qué es lo que se va a manifestar? Cuando Cristo viene con su reino, ¿qué se manifiesta? Salvación, autoridad y el poder ¿de quién? O sea, le estamos diciendo, Dios, venga a nosotros tu reino. O sea, manifiesta tu ¿qué? Tu poder, tu autoridad y tu salvación. Mira lo que le estamos pidiendo a Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Estamos diciendo que sean dispersados los enemigos. Estamos pidiendo que el enemigo sea ¿qué? Lanzado fuera. El que nos acusaba delante de Dios de día y de noche, dice.
Y de momento nos dice para qué viene el reino y qué produce el reino cuando llega la vida de los que salva. Y ellos le han vencido. ¿Qué pasa cuando el reino llega a tu vida? Ha vencido. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay unos cambios. Cuando el reino llega, ya tú no vives para ti. Vives primeramente para los planes de Dios. El poder de Dios se manifiesta en tu vida. La autoridad de Cristo se deja ver en tu vida. El reino de Cristo comienza a manifestarse en tu vida. Como Él venció, tú eres vencedor. Como Él derramó su sangre, tú estás cubierto. Y comienzas a dar testimonio de la verdad. Y comienzas a vivir para el reino. Aunque te cueste la vida, porque ya tú perteneces a otro reino. Porque el reino de Dios entre vosotros está. ¿Lo están captando? ¿Están viendo las implicaciones del reino? No, estos no son inventos míos, estos son textos bíblicos. Según de Tesalonicenses 3:1. Otra parte de la definición que dijimos es que el propósito de que sea destruido el reino del pecado de Satanás y de Satanás es que el evangelio sea propagado por todo el mundo. El propósito es que el evangelio, la buena noticia de este reino, de este gobierno, sea propagado por todo el mundo. Una noticia de salvación. Que los judíos sean llamados y los gentiles también entren. Porque el Señor viene a salvar a las naciones. ¿Ah? ¿Vieron? Mire, amado, mira lo que dice el texto. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Él está hablando de una iglesia donde la palabra de Dios fue glorificada. La iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses. Y él está pidiendo a los hermanos que se unen con él en el empeño de orar, para que venga a otros también que el reino. La razón por que la palabra está así, porque el reino llegó ¿a dónde? A los tesalonicenses. Y ahora él está orando y pidiéndole a los hermanos que oren para que también el reino llegue a otros lugares como llegó a ellos. ¿Vieron el contexto? O sea, la cosa es que el enemigo sea dispersado, que Satanás sea destruido y su obra, y que el evangelio llegue al lugar y Dios sea glorificado. Romanos 10:1 dice, también mencionamos que Israel, o los que son escogidos de entre Israel, porque no todo Israel será salvo. ¿Ok? Son los creyentes entre ellos. Porque la gente piensa que ese es el pueblo. No, no, no. Entre ellos hay pueblo. Así como entre los gentiles hay pueblo. Todo aquel que pertenece a la nación de Israel, que no tiene a Jesucristo como Señor, no es otra cosa que sinagoga de Satanás, dicho por el Señor Jesucristo. Y si no sigue a Jesús y vive de espaldas al Señor, según Cristo son hijos de su padre, el diablo, y hacen los deseos de su padre. Ahora, de los que ellos crean y les sea quitado el velo,
pasarán a formar parte de la multitud que sirve a Cristo. Y son el remanente escogido por gracia. Porque Dios siempre se ha reservado un pueblo entre todas las naciones. Digo esto con énfasis porque la gente le da un énfasis desmedido a causa de una falsa enseñanza escatológica a Israel. Cuando el escogido por Dios es Cristo y solo hay entrada a través de Cristo, porque Cristo es el verdadero siervo, de lo cual Israel como nación era una sombra. La nación era una sombra. Cristo es la substancia. Y los que son llamados por Él, estos son santos, escogidos y fieles, de entre toda tribu, lengua y nación. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, donde ya no hay judío ni gentil, ni bárbaro ni excita, ni siervo ni libre, sino que somos uno en Él. Entonces Él nos está llamando a nosotros. ¿A qué nos está llamando? Hermanos míos, Romanos 10:1. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol ora por el pueblo de Israel. Pero luego continúa el texto hablando acerca de quiénes serán salvos. Después pide que la plenitud de los gentiles, los que van a ser salvos, sean salvos. Y que los que Dios va a salvar entre los judíos sean salvados también. Capítulo 9, 10 y 11 del libro de los Romanos habla de todo eso. Y al final todo tiene que ver no con la sangre, sino con la promesa. Porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y se compadece del que se compadece. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Esto es una gloria que los hombres no se pueden atribuir. Y no es porque Dios previó algo en nosotros, porque el texto en el capítulo 9 dice que no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. O sea que todo tiene que ver con su plan. Venga a nosotros tu reino. Esto es fuerte porque vivimos en una generación donde aún en las iglesias todo se enfoca en el hombre como centro, en Israel como el pueblo escogido. No. Mala teología, mala entendimiento de las escrituras. Todo se enfoca en Cristo. Todo comienza en Él. Todo termina en Él. Él es el alfa y el omega de todas las escrituras. Y tú y yo haremos bien en tener en Cristo toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza. No quitar los ojos de Cristo y de su glorioso plan y de su reino. Por eso en Juan, Cristo hablando de su plan, Juan 17, versículos 9 al 10. Vaya conmigo. Juan 17, versículos 9 al 10. Veamos a Cristo hablando. Veamos su plan. Porque en la predicación de hace 3 semanas hablamos acerca de quiénes son el reino. Y cómo la gente entra al reino. Por medio de la locura de la predicación. Jesucristo dice, yo ruego por ellos. Versículo 9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ok. Jesucristo, versículo 9, hablando. Vaya al versículo 20 de ese mismo pasaje, de Juan 17.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Vieron? En el versículo 9, el Señor está diciendo, yo ruego por los que el Padre me da, porque son de Dios. ¿Y quiénes más son de Dios? Los que creen en Él por la palabra de Dios. ¿Cómo se entra al reino? ¿Por la fe? ¿Por creer? Porque a todos los que me recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto no es conforme a la voluntad de carne, ni conforme a la voluntad de sangre, ni siquiera es conforme a la voluntad de varón. Es conforme a la voluntad de Dios. Es su plan. Es su reino. Acuérdense de eso mientras leemos lo que el mismo Jesús enseña. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26. Vaya conmigo. Parte del plan del Señor. Acuérdense que estamos orando que el plan de la oración de que venga tu reino es que la plenitud de los gentiles entren y que también haya parte de un pueblo de Israel que venga la fe. Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los gentiles. O sea, no te las eches. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué es un pueblo duro de corazón y de servicio y ahora mismo muchos de ellos lo que le sirven es al maligno? ¿Por qué viven de espalda a Dios? ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? ¿Está salvando a quién? A los gentiles. Pero en el versículo 26 dice, y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está diciendo que se salvarán todos sin creer, como dicen algunos en las iglesias ahora. Estoy enfatizando esto porque hay muchos dicen que Israel no necesita a Cristo para ser salvo. Gente como Haggai y gente que cree en la doctrina del premilenialismo pretribulacional. Premilenialismo pretribulacional. Ellos dicen, no, Israel puede ser salvo sin Jesucristo. Pero Jesucristo dice que en ningún otro hay salvación. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Él es el Mesías, el ungido, el esperado, el Cristo, el prometido. El que aplastaría la cabeza de Satanás, el que vendría, el que tendría el cetro del libertador. Toda la Escritura habla de ese siervo sufriente, y el siervo sufriente es Él. El que cumple con las Escrituras es Él. Aparte de Cristo no hay salvación. Abraham vio su día y se gozó. Pero ahora en muchas iglesias se está predicando que no se necesita a Cristo para ser salvo. Que ellos tienen un pacto distinto. Parece que Dios tenía un plan B. Y que parece que Dios es bígamo. Porque tiene dos esposas. Estaba leyendo yo un libro de MacArthur, un hombre que yo respeto mucho en cuanto a la enseñanza, pero no respeto su doctrina escatológica. A él sí como individuo, su doctrina escatológica no sirve. Lo digo porque no es bíblica. En su teología él separa a los dos pueblos. Y la iglesia se convierte en un paréntesis en la historia y Dios vuelve a bregar con su pueblo elegido. Y él lo traduce de esa manera, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Sin darse cuenta ha hecho lo que Pablo reprendió a Pedro.
Aquello que Cristo destruyó, la pared intermedia, estas personas la están volviendo ¿a qué? A construir. Él de ambos pueblos hizo uno, pero ahora nosotros tenemos un plan diferente con el pueblo. Y yo no estoy hablando por hablar porque yo tengo sus libros. Muchos de ellos de estudio y los uso. Porque muchos de ellos tienen muy buen material. Pero el que tengo de él de Apocalipsis, hay muchas partes, gran parte de él que solamente sirve como pisapapeles. O como stand de silla, sin faltar el respeto. Si se sienten mal, que se sientan mal. Pero eso no funciona porque denigra la obra y la labor salvífica del Cordero que vino a deshacer la separación y la confusión. Cristo vino a hacernos uno en Él. Uno. Padre, yo te ruego que sean uno. Pero nosotros entonces queremos tener ¿qué? Dos. No funciona. Es un mal entendimiento de las Escrituras. Y es una doctrina esencial. No como la gente dice, no, que es una doctrina periferal. No, es esencial. Porque está atentando contra el propósito del Evangelio de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Jesucristo vino a unir el cielo con la tierra. Y a los hombres los unos con los otros, bajo un solo nombre. Para que sean uno. Y manda a los santos en todo lugar a combatir unánimes, juntos por la fe del Evangelio. Y cuando nosotros oramos a Dios por el reino, estamos diciendo que su voluntad se haga en mi vida y que todo lo que sucede en mi vida promueva tu plan. Promueva lo que tú eres, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Y que se disperse en mi vida todo aquello que se opone a tu plan. Señor, levántate y sean dispersados tus enemigos. Y si hay algo en mi vida que es enemigo de Dios, algo en mi naturaleza, algo en mi deseo, algo en mi pasión, algo en mi visión, que se opone a Dios, Señor, dispérsalo de mi vida, arráncalo de mi alma. Límpiame de mi maldad, porque eso es maldad. ¿Qué es maldad? Establecer mi plan por encima de su plan. Eso es maldad. La Biblia le llama eso pecado. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová llevó en Cristo el pecado. ¿Le llamó cómo apartarse? De todos nosotros. Es tiempo de que nosotros comencemos a entrar a las Escrituras y a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino a temer a Dios. Temerle con gran temor. Ser celosos por su gloria. Sería yo peor que un perro si yo escuchase hablar a alguien disparate como esto y no decir nada. El hombre servía al Señor, pero esa doctrina que predicó es errada. Y me van a caer chinches porque hay muchos de los bautistas que siguen sus enseñanzas en cuanto a la doctrina del fin. Pero son enseñanzas falsas. No son bíblicas. Comenzaron en el año 1850 con John Darby. Y muchas iglesias, tanto de otras denominaciones como pentecostales, adoptaron una enseñanza herética que no es la enseñanza histórica. Y han traído más confusión que cosas buenas. Tengamos cuidado de poner al hombre por nuestro Dios. Nuestro norte no debe ser más que las Escrituras. Ahora, hermano, ¿usted recomienda que yo lea los libros de él? Sí, los recomiendo. La mayoría de casi todos sus libros son muy buenos. Con muy buena enseñanza. Cuando se trata de la gracia. Cuando se trata de la vida práctica. Cuando se trata de la santidad para con Dios. Cuando se trata de la escatología, ya eso es otra cosa. Es como la serie Dejados Atrás, que yo tengo en casa completa, la tengo entera. Está toda en una bolsa. Completa. Hay, yo no sé ni cuántos libros hay. Mi esposa está diciendo, vamos a botarla. Es una serie de la cual hicieron una película. Pero ¿qué fue lo que dejaron atrás en esa película y en esos libros? Que los tengo todos y los he leído varias veces, ¿sabe?
Son así de gordos. Mi esposa puede dar testimonio. Son así de gordos y son un montón. Lo que dejaron atrás fue las escrituras. De verdad, hermano, me da mucha tristeza por todo el tiempo invertido en leer todos esos libros. Tantas veces yo lloraba con esos libros. Pero cuando empecé a estudiar las escrituras y a entender por el Espíritu, porque el Espíritu te enseña, y a romper con esas cosas y a meterle casco a lo que la palabra dice y no lo que dice la gente, dije, he perdido mi tiempo. He invertido algo que no se me va a ser devuelto. Es triste. Sirve bueno como para una película. Es entretenida. Y sí, tiene versículos y partes emocionales que te tocan el corazón y te hacen llorar. Yo lloré como un bebé. Pero cuando tú conoces las escrituras te das cuenta que muchas de las cosas que dicen te apartan de la verdad. Entonces tu manera, tu percepción cambia. Amado hermano, la llave de todo se llama Jesucristo. La llave de todo se llama Jesús. Salmo 67. La semana que viene, si Dios lo permite, continuaremos con este estudio donde estamos contestando y hablando acerca de la segunda petición y sus implicaciones en nuestra vida, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, de los que el Padre le ha dado al Hijo. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor, por la palabra. Guía nuestros corazones a ti. Limpia nuestras mentes. Perdona nuestros pecados. Llévate nuestras rebeliones y nuestras maldades. Y enséñanos a exaltar a Cristo sobre todo, como alfa y omega de nuestra existencia y de nuestros planes. Ayúdanos, Cristo. Como dice el himno, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Señor, reconozco que de la única manera que aquello que es obstáculo para tu plan en mi vida será desechado es que tu reino venga a mi vida de manera plena. Y que tu espíritu comience a entrar en todos los recovecos de mi corazón y llevarse todo aquello que no es tuyo, que se opone a tu plan, a tu reino, a tu voluntad. Enséñame a moverme cuando tu nube y tu columna se mueve y a detenerme cuando se detenga. Y guárdame, Señor, de hacer aquello que se opone a tu plan, que tú tienes en tu mente y que has preparado y revelado delante de todos los pueblos. Y has revelado en la persona de tu Hijo. Y nos hablas por ello a través de las escrituras, las cuales inspiraste por tu Espíritu. Alumbra el entendimiento de tu pueblo por medio de esta antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Danos un corazón para ti y perdónanos cuando te hemos ofendido. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo.